Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito, brevemente, creo que es un tema complejo, pero también es necesario abordarlo brevemente y conciso porque la verdad no tiene, al menos en mi opinión, no me merece la situación como para hablar tan detalladamente cuando hay cosas que son demasiado sencillas, muy simples de explicar, creo yo. Y lo más importante es, me parece, simplemente apuntar las cosas que al parecer deberían de ser obvias. Y bueno, pues vamos a platicar sobre sobre cómo van las cosas, cómo vienen estas próximas elecciones. Y obviamente me han hecho preguntas sobre Andrés Manuel, que no faltan. Ahora sí que Andrés Manuel es una persona que tiene muchas cosas alrededor de. Y sí, digo, son cosas, hay decisiones que él toma, pero como yo les he dicho siempre y quienes son mis amables seguidores, no hay situaciones que no están dentro de su control. Pero bueno, de eso vamos a platicar en un momento. Les recuerdo la dirección www.luis.mx y ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección de este canal en donde van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de 1000 cápsulas que ya se han subido. Los invito a que revisen, estoy seguro que más de una de esas cápsulas, más de uno de esos temas va a ser del interés de ustedes. Por lo pronto, sin más preámbulo, comencemos. Pues bueno, miren, me han estado preguntando con cierta frecuencia sobre este andar, este camino de Andrés Manuel. Y bueno, pues yo creo que atendiendo estos comentarios, creo que es importante recordar algunas cosas que ya les he comentado aquí. Me han insistido mucho sobre las decisiones que ha ido tomando, sobre todo por las cuestiones, por ejemplo, de la Corte, estos temas jurídicos que no faltan. Y pues el caso de Saldívar, del ministro Saldívar, por la extensión y el caso de los gobernadores, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio. En fin, son muchas decisiones que por ahí van complicándose. El Tren Maya, el aeropuerto, en fin, son temas de los que ya he platicado aquí en este canal. Ahora sí que para quien guste revisarlos, digo, mis amables seguidores ya lo saben, pero quienes son visitantes nuevos, los invito a que le den un scroll al playlist. Ahí van a encontrar los temas que ya hemos platicado en este canal, digo, para no tardarnos mucho. Entonces, miren, como yo les había comentado ya en cápsulas anteriores, para poder llegar a un puesto tan importante como el del presidente, y digo, no estoy haciendo a un lado a otros puestos como diputaciones, presidencias municipales, gobernaturas, etcétera, pues para llegar a cada lugar, yo se los he mencionado mucho, hay que cumplir con muchas cosas y además se debe de tener un perfil que esté muy adecuado para que se puedan hacer las cosas bien. No basta con hacer promesas o con amarrar acuerdos, porque las cosas ya no se hacen así. Todavía en la década de los 80s, 90s se hacían de esa manera, pero la verdad es que actualmente ya no basta con prometer y con comprometerse, sino ahora hay que garantizar algunas cosas, ¿no? Las políticas ya no son las mismas, la forma de hacer negocios y tratos en la política, en el mundo político, pues ya no es igual, no es como en el siglo pasado. Entonces yo les mencionaba que precisamente uno de los motivos todavía no existía este canal, se lo comentaba yo a otras personas, pero lo reitero, para poder llegar al poder, pues bueno, yo siempre se los he mencionado a todos mis conocidos, no se puede llegar si no hay acuerdos. El motivo principal por el que Andrés Manuel López Obrador no llegaba al poder es porque no había acuerdos. Andrés Manuel necesariamente tuvo que amarrar los acuerdos necesarios para poder llegar a la presidencia. Cuando no había esos acuerdos, pues ya vieron ustedes lo que pasó, empezando porque como no estuvo de acuerdo
acuerdo con algunos sindicatos, no estuvo de acuerdo con algunos empresarios, pues obviamente no le alcanzaron los votos. Recordemos que los sindicatos y recordemos que las empresas, recordemos que los grupos de poder en general, pues necesitan obviamente obtener algo que les sea favorable, que les pueda producir algo que valga la pena. Y si no se los se les devuelve esos favores, esos apoyos, pues bueno, se corre el riesgo de que haya fuertes problemas. Entonces, por eso los candidatos deben de tener cierto perfil. Antes, bueno, pues simplemente era el dedazo, ¿no? Yo creo que el último presidente por dedazo fue Miguel de la Madrid, me parece. Salinas de Gortari ya llega porque ya es necesario que los grupos de poder metan mano para que ya el país vaya encaminado hacia cierto rumbo. Y bueno, ahí tienen el caso de Colosio, que era un candidato que no se ajustaba a las nuevas necesidades del país, y pues ya vieron lo que sucedió. Ahí está la cápsula sobre Donaldo Colosio, para quien guste revisarla, y le da un scroll al playlist, o si no, en el home aparece actualmente como la cápsula más vista en este canal. Pero bueno, y entonces cuando no se ajustan las cosas, pues desafortunadamente ocurren estas cuestiones que no es deseable que ocurran. Entonces, desafortunadamente Andrés Manuel no es ajeno a esto, comprendió que debía de amarrar ciertos acuerdos, y pues por eso que se surgen algunas cuestiones que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero no termina de comprender que Andrés Manuel debe de cumplir con ciertos compromisos, y es por eso por lo que hay decisiones que a veces a la gente no les quedan claros, y a otras personas que son como dicen ahora, como haters, ¿no? Estos haters que salen por ahí, que ya hemos platicado en este canal, que a veces son personas que padecen complejos. Ya hemos también hablado de los complejos del mexicano, para quien guste darle un scroll al playlist. Y estos haters que, como no recibieron o se les acabó esos beneficios que tenían con los gobiernos pasados, pues ahora se la pasan criticando y admirándose de todo lo que tiene que ver con la 4T. Pero en realidad, como yo les he dicho, aquí el problema es que no han tenido el cuidado suficiente como para prever que hay cambios, y que cada vez que hay un gobierno hay cambios. Entonces, si se la pasan de aviadores, o se la pasan por honorarios, o se la pasan con determinado tipo de empleo, pues es obvio que en algún momento eso va a fracturarse, porque nada es eterno. Entonces todo el mundo está en un lugar por honorarios creyendo que algún día le van a dar la base, o que algún día va a tener otra cosa, y pues no, el exceso de confianza provoca este tipo de problemas. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en consideración. En fin, que Andrés Manuel, pues regresando al tema, se da cuenta que pues hay que ir revisando algunas cosas. Por ejemplo, este par de casos que son los que abordaré de momento. Si gustan que hablemos de otros casos, con todo gusto, pero bueno, creo que estos par de casos, el de la Suprema Corte de Justicia con el ministro Saldívar, que es uno de los dos casos, esta situación, pues bueno, tiene que obedecer a ciertas cosas. Recuerden ustedes que ahora la tendencia es que, como resulta muy complicado ponerse de acuerdo con 500 diputados, aunque se eliminen o se reduzcan los plurinominales, sigue siendo un problema ponerse de acuerdo entre fracciones, porque cada quien tiene sus intereses. En realidad ningún político tiene interés por el país, tiene sus propios intereses y los de su partido, de los grupos de poder que los apoyan, y nada más. Entonces es muy difícil conciliar, porque cada vez hay más gente que quiere rebanada del pastel. Entonces es tan complicado que no pueden enfocarse nada más ya a partidos políticos. Entonces lo que se está haciendo es reforzar a la Corte. Por cierto, hay una cápsula que tengo pendiente con ustedes que habla precisamente sobre la importancia de la Suprema Corte de Justicia, y que es un precedente para las Cortes de Justicia del mundo. Este caso que hubo en Estados Unidos hace muchos años, en donde se discutía si tenía más poder el presidente o la Suprema Corte. Los invito a que se suscriban para que estén ustedes al pendiente de los nuevos videos, las nuevas cápsulas que van a estar subiendo, que este tema es muy interesante porque también nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando en nuestro país y en otros países. Bueno, pues resulta que la Corte siempre tiene esta situación
de ser como que quien tiene la última palabra, y esa es la tendencia. Ustedes lo han observado, ya lo dijo la Corte, ¿no? Entonces es una manera de darle poder a la Corte y darle ese, ahora que está tan de moda este nombre de empoderamiento, ya les he dicho que no existe, pero bueno, este empoderamiento, este poder de ser los últimos en opinar, en decir cómo se hacen las cosas. Entonces esa es la tendencia, y entonces toda la gente debemos de tener la idea de que si la Corte ya dijo algo, se debe tener completamente clara la situación. Ahí tenemos esta última reforma en donde ya la jurisprudencia como tal ya está teniendo ciertas modificaciones, y entonces ahora lo que vamos a tener son los criterios a partir del 1 de mayo de 2021, los criterios que son los que van a tener esa importancia y esa última palabra, ¿no? De tal manera que si la Corte decide algo, pues no se puede ya alegar nada, ni se puede argumentar, contraargumentar absolutamente nada, porque ya lo dijo la Corte. Ustedes lo han visto, yo me imagino que en publicidad, y lo han visto en varios lugares. Entonces hay que darle poder a la Corte. Entonces si ya le das poder a la Corte, ¿qué es lo que necesitas? Pues controlar a la Corte, ¿no? Entonces necesitas hacer determinados movimientos, y obviamente el hecho de tener un acuerdo con Saldívar pues permite que haya una situación que se pueda manejar de mejor manera para que las reformas que necesitan los grupos de poder puedan salir adelante. Entonces es la importancia que tiene que Saldívar pueda continuar adelante, y que Andrés Manuel pueda tener cierta tranquilidad, porque el Congreso no le va a ayudar para las cosas que él necesita. Entonces necesita la reforma judicial en caso de que se requiera, y ya después el respaldo de la Corte, las reformas a la Constitución, y en su caso el respaldo de la Corte. Entonces esto es lo que explica las decisiones que está tomando Andrés Manuel. Y bueno, por otra parte, pues tenemos este caso de las candidaturas. Esto pues obedece a lo que ya les he dicho. Desafortunadamente no es de que Andrés Manuel quiera. Si se llega a determinada postura, posición, lugar, pues se tiene que pagar los favores. Entonces, el caso de Félix Salgado, o el caso de los gobernadores o de los candidatos, diputaciones, presidentes municipales, gobernadores, lo que ustedes gusten y manden, obviamente obedece a que Andrés Manuel está en deuda con mucha gente, porque esa gente fue la que lo apoyó. Estas personas que detestan tanto la 4T, pero que votaron por el PRI, PAN, PRD, etcétera, bueno, señores, pues que creen son PRI, PAN, PRD y todos esos partidos los que llegaron a un acuerdo con Andrés Manuel para que las cosas pudieran ser como son ahora. Claro que obviamente el que tiene que dar la cara es Andrés Manuel, porque él es el que está en deuda, pero en realidad quienes han planeado todo esto pues son los partidos políticos restantes, los grupos de poder restantes. Entonces Andrés Manuel está orillado a pagar estos favores. Entonces, pues esa es la explicación. O sea, no crean que es una contradicción o algo. Andrés Manuel no tiene más remedio que dar la cara, y pues ni modo. Ahora sí que si hay contragrupos de poder que desequilibran un poco las cosas, bueno, eso ya no sería problema tanto de Andrés Manuel. Él ya ha estado tratando de cubrir lo que a él le corresponde. Que esto le va a tocar otros intereses, pues sí, desafortunadamente. Ahí tenemos el caso del aeropuerto del que ya hemos platicado, no voy a abundar en eso, el Tren Maya, etcétera. Y les insisto, son proyectos que se tienen que hacer porque se tienen que cubrir favores, se tienen que pagar ciertas, o se tienen que favorecer ciertas inversiones para de alguna manera triangular el pago de los favores. Entonces, todas las decisiones, como se los he dicho, no son gratis. Entonces, ténganlo eso siempre en consideración, por favor, para que no les quede esa duda. Reitero, nada es gratis, se los he dicho, nada en política es gratis. Entonces, pues Andrés Manuel está atado de manos. Ahora bien, para lo que tiene que ver con la elección, esto le va a costar un poco, sí le va a costar un poco, pero les recuerdo que mientras Andrés Manuel siga atendiendo y estas situaciones con las personas que lo ayudaron a llegar, pues no va a tener tanto problema. Es posible que sí haya un rebalance en el Congreso, pero eso no va a ser significativo, al menos en mi opinión. Me parece que le alcanza a Andrés Manuel para terminar el sexenio lo mejor posible, porque al final de cuentas lo que le va a favorecer van a ser las reformas constitucionales, las reformas judiciales, y obviamente lo que pueda él amarrar en la Suprema Corte, que vuelvo a lo mismo.
no es exactamente Andrés Manuel, sino los grupos de poder que están atrás de Andrés Manuel. Entonces, no vuelvo a lo mismo, quien aparece en la imagen no es el responsable ni es el que toma las decisiones, entendamos eso. Siempre hay grupos de poder que son los que están atrás. Como se los he dicho, el expresidente Enrique Peña Nieto no se mandaba solo, ni Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ni Fox, ni Zedillo, nadie, ningún presidente se manda solo. Entonces, lo mismo va a ocurrir después. Entonces, no salgamos con que el voto de castigo, que si hay que votar por otro partido, que si no sé qué. Yo se los he dicho, la clave para poder tener cambios en política es desde las bases. Porque luego dicen, bueno, no hay que votar por partidos, sino por personas. Es lo mismo. Si las personas no están debidamente formadas prácticamente desde niños, desde adolescentes, cuando sean adultos y estén en ese partido, van a ver por sus propios intereses. Entonces, para poder construir una verdadera política necesitaremos empezar desde las bases y desde ahí empezar a construir. ¿Y cómo construimos desde la política? Pues desde la educación. Y de la educación ya hemos platicado aquí, yo se los he dicho, la educación, esta situación tan compleja empieza desde la casa. Entonces, tengamos eso en consideración siempre. Entonces, no nos podemos quejar de los políticos si no los estamos formando desde niños, mucho menos los partidos políticos. Entonces, ahí les dejo yo pues el momento de reflexión y el porqué de las cosas y hacia dónde vamos. A mí me parece que Andrés Manuel termina su sexenio y el Congreso a lo mejor va a tener algunos movimientos, las gobernaturas, lo que ustedes gusten y manden, pero vamos a salir más o menos igual. En cuanto a lo de la pandemia, bueno, pues ahí vamos saliendo poco a poco. A lo mejor las políticas no son las más afortunadas, pero creo que vamos saliendo poco a poco. Ahí están las cápsulas acerca del doctor López-Gatell y las decisiones que se han tomado, que a lo mejor no son del todo certeras, pero que más o menos nos han ido sacando. Por lo pronto, pues bueno, quiero agradecerles por su valiosísimo tiempo y como siempre, estamos en contacto.